Padre bueno, Señor, te necesitamos, Padre de todo corazón. Necesitamos que realmente nos enseñes a que seas nuestro Dios cada día más, Señor. Enséñanos a colocar todas nuestras cosas delante de ti, a entregarlas, a entregarnos, a rendirnos a ti, Señor. Enséñanos, Padre, a estar cada vez más cerca de tu corazón, porque tú nos has mostrado que tú siempre quieres estar junto a nosotros. Perdónanos cuando nuestra carne, Señor, se resiste a ti de alguna manera con disculpas o con argumentos o simplemente con cosas que ni siquiera nosotros logramos entender de lo que manejamos muy interiormente. Coloca, Señor, la paz en nuestro corazón en este momento, tu paz, Padre, y amplía nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los que están aquí hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar con la última parte de Proverbios 19 que nos había quedado pendiente. Si ustedes recuerdan, el Señor nos había enfocado esa parte de Proverbios la vez pasada hacia lo que era la misericordia, mostrándonos a los necesitados del mundo, a los pobres, y cómo debiéramos nosotros tener una actitud como cuerpo de Cristo hacia ellos. Es impresionante, mis hermanos, cómo a veces cuando llegan estas experiencias somos tocados profundamente por el Señor, por cualquier circunstancia fuerte, una enfermedad, una pérdida, cómo el Señor siempre hace que eso obre para bien y se aumenta nuestra comprensión de las cosas que Dios quiere darnos. La palabra en Proverbios puede servirnos hoy también para manejar algunas cosas que como creyentes en Cristo debemos tener siempre presentes. Hoy vamos entonces a mirar un tema que es la paz. ¿Por qué es tan importante mantener la paz? Es decir, tenemos que aprender a ser mansos y pacíficos. Alguien dirá, pero a ver, pues es un tema que no tiene mucho que ver con mi vida práctica porque yo trato de no pelear con nadie. Si alguien discute conmigo, entonces yo le saco el cuerpo a esa discusión, me alejo. Pero no se trata solo de eso, hermanos. Miren, aprender a ser pacíficos para con Dios es aprender a domesticar una porción que tenemos todos nosotros en nuestro interior que está muy propensa a pelear, a contender, a discutir y lo que es todavía menos reconocible, a argumentar. A veces el Señor nos llama a pequeñas cosas. Voy a poner un ejemplo que seguramente muchos de ustedes han tenido. Por decir algo, de pronto un día el Señor te despierta, si tu horario normal es levantarte a las 6 de la mañana, un día te despertó a las 4 y tú empiezas a dar vueltas en la cama y a decir, pero ¿por qué no puedo dormir? Ahí ya hay una contención, una pelea, una discusión. Porque lo primero que debiera hacer el creyente humilde y manso, es decir, si estoy despierto es por Dios y si estoy dormido es por Dios. Eso es lo que dice la palabra y es lo que me enseña. Me enseña que Dios es el dueño de todas las circunstancias. De pronto voy caminando y me caigo y recibo un golpe y entonces digo, pero ¿por qué me tiene que pasar esto, Señor, si esta mañana yo oré y me entregué a ti? Ahí hay otra pequeña discusión y contención, porque yo debería entender que algo quiere decirme el Señor a través de ese trauma. Fue lo que pasó y que los que oyeron de ustedes la prédica del domingo, pasó conmigo. Cuando yo estaba a medianoche intentando dormir, alcancé a dormitar algo y de pronto empieza a venir un malestar
como dije en esa prédica, no se lo deseo a nadie. Literalmente yo sentí que me estaba muriendo. Era una agonía, una sensación de malestar físico, moral y espiritual. Y el Señor me habló en ese momento, todo eso está en la prédica del domingo, diciéndome, suéltalo, suéltalo. Yo no sabía a qué se refería. En primera instancia pensé, de pronto me está diciendo con respecto a esto de la enfermedad, y efectivamente eso fue. Entonces a continuación habló a mi corazón y me dijo, si yo te llevo, ¿por qué te angustias? ¿A ti qué? Si este es el momento de tu muerte, ¿tú qué puedes hacer? Nada. Pero si este es el momento en que yo estoy permitiendo que esto pase para que tú vivas y des un testimonio, ¿a ti qué? ¿Sí? Es el máximo sentimiento de impotencia que puede sentir un ser humano cuando está siendo confrontado en si toma la vida o la muerte. No que uno sea capaz de controlarlo, sino que si está de acuerdo con la decisión de Dios o no lo está. Miren, esa experiencia así de sencilla que duró tal vez 3 horas, mientras yo le tuve que decir a mi esposa, me siento tan mal, que es la primera vez en mi vida que me está pasando esto. Vamos a urgencias. Yo llegué a urgencias, allá me pusieron una camilla, me pusieron suero. El malestar duró intenso las 3 horas que les estoy diciendo y después empezó a disminuir. Y hoy me estoy preguntando, ¿pero qué fue lo que pasó realmente? Porque los exámenes de laboratorio, en términos generales, salieron bien, nada que me sorprendiera. Yo ya tenía un colesterol un poquito alto, pero todos los demás exámenes, el corazón estaba bien, el estómago bien, no hay una úlcera sangrante, no hay nada. Entonces, Señor, ¿qué fue lo que me quisiste decir? No he vuelto a sentir la voz de Dios desde ese día, pero sí he entendido que Él quiso sacudirme para que yo soltara algunas cosas que seguramente tenía aferradas espiritualmente. Y es que nosotros cogemos, sin darnos cuenta, tantísimas cosas de este mundo, que pueden ser nuestra propia salud, o el dinero, o la relación que yo tengo con determinada persona, o la forma que tengo de comportarme siempre ante ciertas cosas. Y eso lo tengo aquí aferrado como si fuera algo mío, hasta que llega el momento en que el Señor dice, nada es tuyo. Entonces, la paz de la que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto, para que como creyentes podamos vivir en paz, primeramente con nosotros mismos, obviamente antes que eso con Dios, pero en este mundo, en este planeta, primero paz con nosotros. Tenemos que profundizar en la palabra. Y los que están oyendo hoy el audio, yo les pido de todo corazón que pongan toda su fuerza aquí, toda su concentración, porque esto parece que fuera una tontería, que estamos hablando de cosas que no son trascendentales. Hermanos, esto es lo más importante que ustedes pueden tener, porque de esto depende el verdadero sentido de una vida consagrada al Señor. Una vida consagrada es lo que la Biblia Reina Valera llama santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. La palabra de Dios para todos dice, sin una vida consagrada a Dios, nadie entrará al cielo. Entonces, nos dicen a nosotros como creyentes, ¿usted tiene una vida consagrada a Dios? Sí, claro. ¿Por qué es consagrada? Pues porque yo me reúno 2 o 3 veces con mi congregación. Porque yo leo la palabra una vez al día, o 2 veces, o 3. Pero hermanos, eso no es una vida consagrada necesariamente. Mi vida es consagrada cuando yo sé que Dios, mi Señor, es mi dueño y que Él es completamente autónomo en cualquier cosa con respecto a mi vida. Si yo me quedo viudo, si pierdo un hijo,
si se muere mi padre o mi madre, si tengo un accidente o si todo lo contrario, si de pronto me llega una bendición que no esperaba, me gané una lotería, me ofrendan una casa, todo eso depende de Dios. Pero nosotros como seres humanos estamos demasiado acostumbrados a creer que la vida depende mucho de nosotros y por eso no vivimos en paz. Por eso no logramos centrarnos en lo que es la relación con Dios, porque hay demasiadas cosas que no hemos soltado. Vamos a leer entonces algunos versículos de Proverbios 19:11. Dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Bueno, ¿qué pasa con este versículo? Yo lo he citado repetidas veces desde que estamos haciendo el estudio de Proverbios, ¿cierto? He insistido en que es un honor para el hombre pasar por alto la ofensa. Eso se entiende como que si alguien viene y me agrede, yo soy libre, oigan bien, soy libre de escoger si reacciono con paz o con ira. Si le echo más fuego a la hoguera y la prendo más con mis propias palabras, con mis propias acciones, o si más bien apareciera exteriormente como que yo no le estoy parando ni 5 de atención a una situación que es agresiva contra mí, y el mundo me puede llamar tonto, por no decir otra palabra un poco más fuerte. Entonces, dice aquí, su gloria, la gloria de Adriana, la gloria de Jonathan, la gloria de Yanira y la gloria de Fernando, depende de que si yo ofendo a alguien, esa persona pase por alto mi ofensa, pero que si alguien me ofende a mí, entonces yo sea lo suficientemente sabio como para decir, aquí no ha pasado nada. Esto es un mensaje que proviene de arriba, del cielo. El mensaje que proviene de la tierra te va a decir siempre, defiéndase, contraataque, no se deje pisar en la dignidad y haga todo lo posible para que sepan que usted tiene carácter. Perfecto. Quizás haya ocasiones, mis hermanos, en que toque hacer eso, en que yo tenga que defender mi dignidad, ¿de acuerdo? Pero no todas las veces, ¿ok? Estoy siendo claro. Hay momentos en que parece que los demás te tienen que pisar. Y hay unas pocas ocasiones en las cuales tú vas a tener que decir, en el nombre de Jesús, no. Por eso es que es tan importante comprender la sabiduría de Dios para saber cuándo es que se hace una cosa, cuándo se hace la otra. Pasar por alto la ofensa va a ser necesaria la mayoría de las veces. Pero si un pastor, por ejemplo, ve que están agrediendo a su esposa, aquí tiene 2 elecciones. Una, la defiende, o 2, pasa por alto la ofensa. Entonces va a necesitar de mucha sabiduría para saber qué es lo correcto en ese momento. Es decir, ¿cuál sabiduría? ¿De qué estamos hablando finalmente? De que ese pastor en ese momento va a tener que estar hablando con Dios y oyendo la voz de Dios. De eso se trata la sabiduría. Tú no vas a saber en qué momento es lo que hay que hacer qué, a menos que tengas una comunión tan fuerte con tu Señor, que sea el Señor el que diga, mira, Josué, levántate y ataca a la ciudad de Jai, porque yo te lo mando. Pero de pronto te dice, quieto, no hagas nada. ¿Estoy siendo suficientemente claro? Espero que sí, y amén. Pero lo que está aquí al principio es lo que nos pasamos por alto con mucha frecuencia. El buen juicio hace al hombre paciente. ¿Cuál es el buen juicio? Esta sabiduría que estamos hablando. Ser paciente es comprender a Dios. Comprender que la voluntad de Dios es siempre lo mejor. Aunque a mí me esté doliendo, aunque yo sienta que me estoy muriendo. Nuevamente aquí sale lo mismo. Esta
Este buen juicio tiene que ver es con mi relación con Dios. Si yo tengo una relación con Dios alejada, donde solamente leo la Biblia, pero no oigo a Dios dentro de mi corazón, entonces no voy a tener buen juicio, porque incluso voy a interpretar mal la palabra de Dios. Este Proverbios 19:11 nos está hablando de la paz interior, que solamente Dios puede poner en tu corazón. Mira, hoy estoy tratando de hablarte mucho más profundo que las veces anteriores. Así que estoy pidiéndote también que tú abras tu corazón para que esto llegue más profundo que las veces pasadas. Proverbios 19:19. El iracundo tendrá que afrontar el castigo. El que intente disuadirlo aumentará su enojo. Cuando yo respondo a algo con una defensa de mis derechos, cuando yo creo que estoy siendo pisoteado siempre en mi dignidad, cuando yo creo que soy hijo de Dios y que los demás son hijos del diablo, ahí es donde la ira me va a ganar en la mayoría de las ocasiones. Porque para que haya paz, tiene que haber humildad en mi vida, en mi corazón. Y para que haya humildad, tengo que tener la vista puesta en la imagen de Cristo frente a mí. A veces somos cristianos sin Cristo. Decimos que somos cristianos, pero Cristo no está junto a nosotros porque lo hemos apartado, porque no estamos hablando con Él, porque no lo estamos involucrando en nuestras cosas. Él dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados. Pero yo muchas veces sigo llevando mis cargas, sigo llevando lo que yo creo que es mío y no lo he soltado. Yo tengo que soltar mi vida, tengo que soltar lo que llamo mis derechos, tengo que soltar mi dignidad, tengo que soltar lo aprendido hasta el momento y ponerlo todo en las manos del Señor para que Él sea el que me diga quién soy yo realmente. Proverbios 23 nos recuerda lo mismo que vimos en el versículo 19:11. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Un honor le es al hombre pasar por alto la ofensa. Este es uno de los versículos que tú debes colocar en tu corazón si quieres caminar en santidad. Porque el diablo vendrá continuamente a provocarte a ira, a impaciencia, a defensa de tus derechos, a sentirte pisoteado, humillado, a sentirte molesto por cualquier comentario. Proverbios 19:13 dice, el hijo necio es ruina de su padre y gotera constante las contiendas de una esposa. Alguna vez, hace poco dije que la Biblia no es machista, pero a veces parece que la emprendiera un poquito con el temperamento de las mujeres. No es así. La Biblia, si se quiere, es más incisiva con el varón que con la mujer. Al varón le dice continuamente muchas más cosas de las que dice el esposo, de la mujer. Pero en este caso, esto es totalmente cierto. No hay nada peor en una relación de familia o matrimonial que una esposa insistente, incisiva, una esposa acosadora, una esposa que continuamente está diciendo, pero es que ustedes no me tienen en cuenta, pero es que yo siempre les he dicho que esto es lo que hay que hacer, pero es que... De hecho, esta es una de las disculpas más frecuentes que se encuentran en una pareja que está a punto de separarse, que es que la mujer se volvió cantaletosa o cantaletuda, solo cantaleta. Entonces al hombre le cae como anillo al dedo esta situación y encuentra que con esa actitud de la esposa puede disculpar cualquier evasión de sus responsabilidades en el hogar. Ah, no, es que yo soy borracho porque mi esposa es cantaletosa. No, a mí me encanta el billar con mis amigos porque mi esposa es cantaletosa. Conclusión,
no se trata de que el divorcio se deba a que la mujer se vuelve así, sino se trata de que el diablo facilita todo a través de una esposa que no está en paz consigo misma. Hay una tempestad en su interior porque no ha logrado entender cuál es la esencia de la relación con Dios. Y Proverbios 19:14 dice algo al contrario: casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Resulta que en 19:13 lo que teníamos era una mujer imprudente, que es como una gotera continua. Pero la mujer prudente es un regalo del Señor. Obviamente, esta mujer ha tomado decisiones en su corazón y en su alma para llegar a ser llamada así, don de Dios. Y créanme que yo he conocido unos cuantos varones que pueden citar este versículo como para ellos. La mujer que Dios me dio es una bendición del cielo. Qué tremendo regalo que es para un marido que muchas veces se esfuerza por trabajar duro para traer el sustento para su familia, tener el apoyo de una mujer hermosa por su prudencia, por su sabiduría interior. Pero no nos engañemos, hermanos. Por mucho que digamos a través de la palabra que todas las cosas provienen de Dios, las cosas provienen de Dios cuando también el Señor ha visto que el corazón está dispuesto. Quiere decir que la mujer prudente es una mujer que se ha cultivado a sí misma, ofrendándose a Dios. Señor, ayúdame a ser sabia, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser prudente, ayúdame a mantener la paz en mi hogar. Con estos 5 versículos ya podemos empezar a armar ciertas cosas rápidamente. Y es que la paz es igual a mansedumbre, tolerancia, comprensión, perdón, aceptación, y etcétera, un larguísimo, etcétera. Voy a repetir. La paz es igual a mansedumbre, un carácter manso, tolerancia, la persona que ve los defectos de otro, pero no se molesta por ellos. Comprensión, la persona que ve los defectos en otros y dice, yo tengo iguales defectos o peores, yo no tengo por qué juzgar al otro. Perdón, si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a este otro? Y aceptación, cuando esta persona ve que los demás son tan imperfectos como ella, entonces dice, si Dios me acepta a mí, yo voy a aceptar a todos los que están junto a mí. Entonces Romanos 12:18 dice algo que es muy sabio y también por favor pónganlo en el corazón. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Miren, este es un mandato, mis hermanos, y es un mandato muy olvidado en el corazón del cristiano. El mandato es a vivir en paz por encima de todas las cosas, por encima de los derechos, por encima de las ofensas, por encima de los roces que puede haber con las personas. Siempre es mandatorio y primordial mantener la paz. Y por eso en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La gran comisión de hacer discípulos podría también haberse llamado de esta manera, la comisión de ser pacificadores, porque es el evangelio de la paz lo que hay que enseñar. El discipulado es enseñar a otros a vivir en paz, por encima de cualquier diferencia, de cualquier ofensa, de cualquier molestia. Primera de Tesalonicenses 5:23.
y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Captas la conexión, hermano? Mira. Dios de paz santifique. El camino de la santidad, de la santificación, es el camino de la paz. El cada vez más santo es cada vez más pacífico. Y al revés, el que busca cada vez más la paz está siendo santificado cada vez más. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo nos está enseñando que la santidad es a través de la paz y que esa paz es la que va a hacer que estemos listos para cuando el Señor venga. A propósito, tengo que repetirlo una vez más. Estamos ahora reunidos y después los que oigan este audio para crecer en santidad, porque el Señor ya viene. Por eso estamos viendo este tremendo requisito para la santidad, la paz en el corazón. Pero yo no puedo ser pacífico con los demás si tengo un corazón en conflicto, si todavía no he encontrado la paz dentro de mí mismo. Y la fuente de esa paz es Dios. Quiere decir que si hay conflicto en mi interior, si yo no me puedo estar quieto, si yo no puedo hablar con Dios ni 5 minutos porque los pensamientos me bombardean continuamente, es que hay algo que está mal en mi espíritu, hermanos. No hay paz. Por tanto, probablemente va a venir alguien y me va a decir algo y yo voy a exaltarme y a contestarle de una manera poco cristiana. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, mi paz va a aumentar en la medida en que yo me esté acercando al Dios de paz, esté oyendo lo que Él tiene que decirme y esté dejándome transformar por Él. Filipenses 4:9 dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. El gran marco de este versículo de Filipenses 4:9 es un Pablo que está hablando de que él ha dado ejemplo a la iglesia de Filipenses, de Filipo y a las otras iglesias de lo que el Espíritu Santo había obrado en Pablo. ¿Me siguieron? ¿Me captaron? Pablo estaba como ejemplo vivo de lo que Cristo había hecho en él y por eso le estaba diciendo a los filipenses: si ustedes han aprendido algo en teoría, tienen que haber visto también en mí el mismo testimonio, recibido, oído y visto en mí. Esto es lo que deben practicar. Para eso está un pastor, para eso están los ancianos de la iglesia, para eso están los creyentes más experimentados, para que los que llegan más recientemente vean un ejemplo de vida. No solo el pastor, oiga, sino una iglesia transformada. Que los que llevan en esa iglesia más de 2 años, más de 3 años, ya estén dando testimonio de vida, testimonio de paz, testimonio de aceptación y de tolerancia. Santiago 3:14 lo dice de forma opuesta: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría, ¿cuál? La de los celos, la de la ambición personal, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Y oigan esto, versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. La sabiduría implica paz. Si yo soy sabio, cada vez soy más pacífico y cada vez practico más la paz, soy más pacificador. Amable, condescendiente, o sea, tolerante, lo que habíamos visto antes, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía.
Y vamos a terminar con 3 versículos que nos hablan de la mansedumbre, que es otra cosa que tenemos que aprender. Espero, hermanitos, de todo corazón, delante del Señor, que ustedes hayan tomado con toda seriedad y responsabilidad la lectura de los últimos devocionales, los últimos 20. Si se dieron cuenta, los primeros 10 de estos 20 tenían que ver con las raíces ocultas de pecado. Y ahí nos hablaba de orgullo, de soberbia, de pereza, cantidad de cosas. Pero los últimos 10 nos han hablado del fruto del Espíritu. Ahí nos ha hablado de la paz, de la paciencia, de la mansedumbre. Espero que lo hayan estudiado. Porque no solamente nos lo definía muy claramente cada devocional de cada día, sino que nos daba 4 o 5 versículos en un lenguaje fácil de entender de la palabra de Dios para todos, en esa versión de la Biblia, para que comprendiéramos lo que es cada fruto del Espíritu. Y estamos hablando hoy de uno que es la paz. Y ahora vamos a hablar de la mansedumbre solamente en los últimos 3 versículos, porque ser manso es el requisito para vivir en paz. Números 12:3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de aquel que fue príncipe de los egipcios. Estuvo en la corte egipcia, educado de tal manera que cualquier petición de él era una orden para todos los que lo rodeaban. Sin embargo, Moisés se bajó de esa nube y se volvió el hombre más manso. Quiere decir, Dios le decía, ve a la derecha, y eso hacía. Dios le decía, ve a la izquierda, y eso hacía. Sin embargo, él cometió un error. El Señor le dijo, toca la roca, y Moisés la golpeó. Se le olvidó ser manso una sola vez. ¿Qué pasó? Moisés no pudo entrar a la tierra prometida como castigo. Ahora, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Moisés y nosotros? Pues muchos dirán, sí, es que él vivía bajo la ley y nosotros vivimos bajo la gracia. No. Moisés es un símbolo de la fe en la gracia de Dios, a pesar de haber vivido en la ley. Porque muchos que hoy están viviendo en la gracia no tienen ni fe ni son símbolo de la gracia. Porque Dios regala continuamente bendiciones y gracia, pero los creyentes no lo están viviendo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que el Espíritu Santo quiere derramar gracia transformadora continuamente en el creyente, pero el creyente se sostiene en sus mañas, en sus costumbres y no cambia. Está rechazando la gracia. Entonces no hay mansedumbre. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso empezamos con soltar el orgullo, soltar la soberbia, soltar la desobediencia, soltar la rebeldía, soltar la inmadurez. Tantas y tantas cosas que todavía guardamos apretadas con nuestras manos espirituales y no las queremos soltar. Y el Señor está diciendo, yo te quiero traer paz, quiero que descanses en mí, tráeme esas cargas. Y uno dice, no Señor, esto es mío, este es mi derecho. Y por último, Mateo 21:5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué dice ese versículo? Que el Hijo de Dios no tuvo como derecho el mantenerse allá arriba en su dignidad de Dios. No defendió con garras y colmillos lo que Dios era. Sus derechos, su poder, su gloria, su santidad,
su soberanía, sino que Él se despojó de absolutamente todo, para darnos ejemplo a nosotros. Eso lo hizo el Hijo de Dios de tal manera que cuando llegó el momento, se cumplió esta profecía. Aquí se está citando una profecía del Antiguo Testamento. El rey de Israel entró humilde en un burriquito. Se despojó de absolutamente todo. Y nosotros, que somos pecadores, no nos despojamos de lo que nos corresponde, que es muchísimo menos que lo que hizo Cristo. Hermanos, es tiempo de considerar cuántas cosas todavía tenemos guardadas dentro de nosotros y irlas soltando. Pero eso solamente le corresponde a Dios y a ti. A Dios y a mí. Él contigo. Cuando quiera que Él te muestre algo que va a venir sobre ti esta noche y te va a llevar de este mundo, y tú no patalees, ni chilles, ni llores, ni te duelas, sino que digas, amén, Señor, es tu voluntad, tú sabes por qué lo haces, y los que se quedan, Señor, tú los cuidarás, y mis cosas, Señor, no son mis cosas, son tuyas. Cuando tú sueltes eso, estás en el camino de la santidad. Cuando tú sigas defendiendo tus derechos, tu dignidad, tus ofensas, tus momentos, tu tiempo. No, es que perdón Señor, un momentico, ya vengo, que es mi tiempo. No, es el tiempo de Dios. No, es la palabra de Dios. No más. Es la congregación de Dios. Y tú te postres delante de Dios como dueño y Señor y le rindas todo tu ser y tu corazón y estés postrado delante de Él como esclavo. En ese momento empezó tu santidad con entendimiento y con sabiduría. Antes ha sido solamente un conocimiento un poco teórico, pero no hemos soltado todas las cosas que debiéramos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás dispuesto para enseñarnos, Señor. Tú siempre quieres traer enseñanza a nosotros sin ninguna imposición. Padre, gracias porque nos das el tiempo, porque el tiempo finalmente es tuyo, Señor. Pero tú nos lo das para que lo devolvamos para ti. Gracias, Señor, porque tú nos das el cerebro con el cual nos podemos concentrar en lo que tú nos dices. Pero el cerebro no es nuestro, sino que es tuyo. Gracias, Señor, porque tú nos das un sitio donde congregarnos, a sabiendas de que de pronto en un futuro muy cercano no nos podremos congregar siquiera. Están pasando tantas cosas, Señor, en este país. Se está perdiendo la paz de una forma tan rápida, tan acelerada, en las calles, en las casas, Señor, y en los corazones. No hay paz ni afuera ni adentro, Señor, porque se nos olvida que tú eres el Dios de toda paz, porque tú eres el Dios de toda circunstancia, de todo momento. Tú eres el Dios de este momento. Gracias, Señor, porque nos diste un tiempito, 40 minutos, Señor, que era para ti. Y nos diste un corazón que era para ti, Señor. Gracias porque lo pudimos dedicar plenamente, completamente, totalmente, Señor, como lo que somos, siervos tuyos. Gracias, Señor, porque podemos bendecirte. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu plenitud, Señor. Porque esto no es una teoría, esto no es una cátedra, no es una enseñanza como de colegio ni de universidad. Es tu presencia, Señor, y es tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.